Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo este nuevo video donde quiero hablar un poquito acerca de este bello instrumento que es la marimba folclórica, porque bueno, pues existen la marimba clásica, la marimba folclórica en este caso, y es a lo que nos vamos a referir en este nuevo video. Vamos a hablar un poquito de este bello instrumento que, por cierto, aquí en México se caracteriza por ser un instrumento folclórico del sureste del país. Sin embargo, en Centroamérica también tiene una muy fuerte presencia este bello instrumento. Se dice que es de México, que México lo mejoró, que Guatemala lo mejoró, que Nicaragua lo mejoró, que Puerto Rico lo mejoró, etcétera. Entonces, hay varios países que se adjudican el mejorarlo. ¿Y por qué mejorarlo? Porque este instrumento tiene su origen, se dice, su origen relata que viene de África. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en materia. Realmente, ¿qué es la marimba? La marimba es un instrumento de percusión auditivo que consiste en una serie de láminas de madera de diferente tamaño, de más grande a más chico, y por ende va haciendo un sonido de más grave a más agudo. Entonces, que cada una de estas teclas, estas son las teclas, son las notas, cada una de estas teclas tienen una cajita resonadora, que es el cajoncito que ahorita les voy a mostrar. Entonces, y estas a su vez están fijas en un armazón con patas, ¿sí? Entonces ya está el instrumento sobre el piso, uno está parado aquí y bueno, está tocando, porque anteriormente en la antigüedad este instrumento se tocaba en el suelo o se amarraba con una bandoleta, un arco se sujetaba, se sentaba uno en la silla y se ponía en el arco, y era la manera de sujetar este instrumento. Pero bueno, afortunadamente esta es la marimba que conocemos hoy en día. Muy bien, entonces, aunque hay diferentes tipos de marimba, se distinguen dos de ellas. Una que era como la original, la marimba diatónica. ¿Qué es diatónica? Que antes existía nada más solamente esta parte del teclado. Si bien hoy en día es un instrumento que se asemeja a las teclas de un piano, las teclas blancas, las teclas negras, ¿sí? Entonces la marimba diatónica era solamente la parte de abajo, que eran las teclas blancas del piano. Pero originalmente estas no tenían escalas, eran sonidos salteados, entonces no tenían como que una escala. De ahí es donde empiezan ya a desarrollarse una vez aquí en México, ¿sí? Entonces ya empieza a ser la escala diatónica, ya con una escala como las conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Bueno, entonces esa era la escala, o la marimba, perdón, la marimba diatónica. Después de la marimba diatónica viene la marimba cromática, le llaman, la marimba cromática, que ya viene ahora sí con el teclado de un piano, ¿sí? Entonces, son como las conocemos actuales, estas marimbas cromáticas. Las teclas blancas, las teclas negras, sostenidos o bemoles y las naturales. Sí, ya después de que se inventa este teclado de la marimba, ya de ahí es donde empieza a incursionar, ya los compositores y los músicos ya empezaban en aquel entonces a tocar ritmos como el vals, el fox, el bolero, el blues, y así. Una música un poquito con más conocido, con las armaduras, con las escalas de la música universal. ¿Correcto? Entonces,
El origen de esta marimba, aquí viene lo importante, o el origen de la marimba como tal, no como esta, como tal. Entonces, hay varias versiones, les decía, la versión de México, la versión de Centroamérica, la de Guatemala, la de Nicaragua, la de cada país. Correcto, sin embargo, tiene una fuerte presencia en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en México, la primer marimba de la que se tiene noticia data del año de 1545 en la hacienda de Santa Lucía, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, lo que se le considera la cuna de la marimba en Chiapas. Aunque la marimba, aquí viene, aunque la marimba tiene su origen en África, la trajeron los esclavos negros, ¿sí? Cuando en aquella época de la conquista, ¿sí? Entonces, en el 9 de octubre de 1545, don Pedro Gentil de Bustamante era el dueño de la hacienda de Santa Lucía. Era una hacienda donde se cultivaba algodón. Y entonces ahí en su crónica lo que él relata dice: dicho instrumento está compuesto de 8 tablillas de madera roja desiguales de tamaño que están agujeradas unidas con cordón y producen eco alegre con tablas del palo de macahuil. El macahuil es como el fruto de un árbol, tengo entendido, ¿sí? Entonces, las hileras de tablas amarradas a orquestas, cortas, sembradas y estiradas. Bajo dicho instrumento, un hoyo en el suelo y pegadas con resina en las tablas, cascabeles de serpientes que hacen vibrar musicales con golpes de 2 pequeños palillos con cabeza de cera negra, uno para cada mano, y que a esta música le acompaña un tambor de cuero de animal. Eso es lo que data en su crónica el señor Pedro Gentil de Bustamante. Entonces, esa fue la primera marimba donde se tiene documentado en aquel año. Entonces, después de ahí, México se adjudica la invención de la marimba de doble teclado. Esta marimba que conocemos, la versión de esta marimba. Entonces, que la marimba moderna de doble teclado fue creada en 1892 en Chiapas, México, gracias al talento e innovación de Corazón de Jesús Borrás Moreno, nativo del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México. En 1897 fue tocado por primera vez el actual modelo de marimba en el tradicional parque de la iglesia del Señor del Pozo, en ese mismo municipio. A partir de ese momento ha pasado a ser un instrumento autóctono a un instrumento para concierto, ¿correcto? Entonces se construyó por primera vez un instrumento de 5 octavas y más tarde se construyó un instrumento de 11 octavas. Imagínense cuán largo, ¿sí? Era ejecutado por 9 músicos. En esta que tengo aquí cabemos 3 músicos, muy apretados tal vez, y más si están así gorditos como yo. Pero bueno, este es una marimba para 3. Conozco marimba para 4 elementos, imagínense, para 9 elementos, cuán grande estaba. Pero bueno, sí, entonces México reporta que Corazón de Jesús Borrás Moreno en 1892 fue el creador de la marimba cromática. Muy bien, entonces, eso es por su parte de México, pero la versión de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, la primera mención documentada de la marimba es la marimba de Tecomates. También por ahí les voy a poner unas imágenes, la marimba de Tecomates y la marimba de la que decía don Pedro Gentil de Bustamante, ¿sí? Entonces, en 1680 Guatemala da a conocer a la marimba en la celebración de inauguración de la Iglesia Catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Un dato curioso, la marimba es uno de los símbolos nacionales para Guatemala y Costa Rica, ¿sí? Para que vean la importancia que le dan a este bello instrumento. Entonces, en el ámbito centroamericano circulan 2 versiones acerca del origen de esta marimba o de la marimba. Algunos afirman que lo trajeron los negros procedentes de África, la raza negra, mientras que otros consideran que es autóctona. Autóctona quiere decir que es nativa del lugar,
que es nacida en el lugar donde surgió. Entonces, está la marimba sencilla con patas. Ahí va. Si bien ya sabemos que era primero el cuerpo, eran 8 teclas solamente. Ya después, aquí en Guatemala se registra que en el siglo XVIII, en la misma ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, el presbítero Joseph de Padilla desarrolló una nueva versión del instrumento, la marimba sencilla, en la que amplió la extensión del teclado a 42 teclas, ya más grande, ¿verdad? Primero y único instrumento colectivo del mundo. Le agregó una estructura con 4 patas, levantándola del suelo, pudiéndose tocar a pie, como estamos ahorita, pero solamente la parte de abajo. ¿Sí? No existía todavía esta parte, la de aquí de abajo nada más. Después surge la marimba de 2 teclados, como esta que tenemos aquí. En 1894, en Quetzaltenango, el maestro Sebastián Hurtado desarrolló la primera marimba cromática o de doble teclado hecha con madera de hormigo, dándole hasta 6 escalas musicales. Él heredó la marimba a sus hijos y crearon el grupo Marimba Royal de los Hermanos Hurtado, quienes en 1908 realizaron un concierto en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y así introducen la marimba con los aportes de Guatemala a los Estados Unidos, dándola así a conocer al mundo. Entonces, estos maestros, estos músicos, se la llevan a Buffalo, Nueva York, allá la dan a conocer, la ven más músicos, percusionistas, etcétera, de muchos géneros, y pues les llama la atención este nuevo instrumento o este curioso instrumento por su sonido tan peculiar, ¿sí? Entonces, y por su parte les digo, Nicaragua tiene una versión y si las vamos explicando, bueno, se va a alargar mucho esto. Lo importante es hacer notar la importancia, qué importancia le dan los países centroamericanos a este bello instrumento. La cuna aquí en México de la marimba es Chiapas. Entonces debemos de estar orgullosos por tener este bello instrumento y ser parte también de aquí de nuestras raíces mexicanas.